Un saludo especial desde Nicaragua para todos y todas las y los organizadores y organizadoras de la Convención Universidad e Integración Nuestra América. Voy a compartir la ponencia que se corresponde con el segundo eje, que es la descolonización, transformación universitaria y movimientos sociales, que he titulado Transformación e Inclusión Social, la educación superior como proceso de desarrollo soberano. Para iniciar esta plática, esta conferencia, quiero partir de recordar un pensamiento o la frase de un académico, escritor, el doctor Juan Bautista Rien, que él definió el proceso educativo como un diálogo que busca el desarrollo de los pueblos, de las naciones. El maestro Arrien aclaraba que no era cualquier educación, sino una educación recreada de acuerdo a los contextos, una educación para la vida, para el bien vivir a plenitud, en convivencia ciudadana, una educación para entender el presente y para construir el futuro. En resumen, una educación de calidad. En los últimos años, la educación superior nicaragüense ha dado pasos de gran significación para la sociedad actual y para las futuras generaciones, destacando en este esfuerzo la apertura de sus aulas y programas a todos los sectores sociales de nuestro país. Una educación inclusiva que trabaja apuntando hacia la innovación y la interculturalidad. Una universidad que promueve la cultura de paz, el pensamiento crítico y la calidad científica, técnica y humana. A partir del triunfo electoral de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional en el año 2006, las universidades han caminado junto con el gobierno e instituciones del Estado en la construcción de un modelo de sociedad inclusivo que promueve el buen vivir de la familia y la comunidad. Esfuerzo emancipador que se sustenta institucionalmente en políticas públicas definidas en los planes nacionales de desarrollo humano, impulsados a partir del año 2009 por el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, que preside el comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo. En estos planes nacionales de desarrollo, de restitución de derechos y lucha contra la pobreza, en su esencia apuntan hacia la descolonización y el cambio en la forma de comprender y practicar la política, la economía y la cultura en general. El académico peruano Aníbal Quijano, 1993, señalaba que la modernización, colonialidad, sustentada en el pensamiento occidental, europeo, norteamericano, está siendo superado a partir de experiencias de vidas familiares y comunitarias que se están implementando en nuestro subcontinente latinoamericano, experiencias que apelan a principios de solidaridad y complementariedad. Estamos en la transición de estos cambios. Las universidades nicaragüenses, en sus procesos de fortalecimiento de la gestión institucional, de mejora de la enseñanza y aprendizaje, apuntan a la calidad y pertinencia de una educación para la vida, una educación para el desarrollo. Trabajan por la formación de hombres y mujeres con competencias técnicas, aptitudes y valores que promueven relaciones sociales, horizontales, humanistas, amigables con el medio ambiente. En esta ponencia abordaré dos elementos esenciales.
para la comprensión de los avances y transformaciones de la educación superior nicaragüense en pro de un proyecto de nación con pleno derecho soberano. En primer lugar, referiré a un acercamiento a la promoción y apropiación de un pensamiento decolonial entendido como propio, nicaragüense y nuestro americano, refractario a la visión hegemónica impuesta por Occidente, Europa, Estados Unidos. Y en segundo lugar, el vínculo de nuestras instituciones de educación superior con experiencias sociales organizadas, los movimientos sociales del país, estas últimas esenciales para la articulación de programas y proyectos educativos integrales que están incidiendo en los procesos de cambio en las formas de vida urbana y rural de nuestra población. Martí, la decolonización y la educación. El apóstol cubano José Martí es el autor de lo que el cubano Juan Marianelo en 1977 llamaría Doctrinas de Nuestra América, en oposición a la pretendida apropiación y uso arbitrario de poder de los Estados Unidos del concepto América y sus implicaciones culturales e identitarias. Es una perspectiva latinoamericana de pensamiento antiimperialista que en términos políticos, económicos y culturales cuestiona la hegemonía anglosajona occidental y defiende la liberación latinoamericana, reconociendo la unidad del subcontinente en su diversidad. El hombre es más que blanco, más que mulato, más que negro. Martí, citado por Marianelo. Desde la década del 70, la perspectiva descolonizadora comienza a formar parte del discurso nuestroamericano, asumiendo pensamientos tan disímiles como el de Frantz Fanon, caribeño con nacionalidad francesa, y su obra Los Condenados de la Tierra en 1961, experiencia trágica de las luchas descolonizadoras de África y de Argelia. El libro de Fanon es un grito desesperado por la descolonización en el mundo que aún hoy día vive en pueblos como Puerto Rico, Argentina, en su ejemplo las Malvinas, Cuba con Guantánamo y otras disputas territoriales, herencia del abuso occidental colonial como el exequivo que reclama nuestra hermana Venezuela. Durante las décadas del 60 y 70 del siglo XX, las realidades de la lucha descolonizadora en términos integrales es asumida por la Academia Latinoamericana. Sus investigadores e intelectuales empiezan a documentar e interpretar la situación de colonialidad que vive nuestro subcontinente. Enrique Dussel, 2006, entre otros autores, en la década del 70 del siglo pasado, plantea la necesidad de una filosofía latinoamericana de la liberación, estando claro que el diálogo intercultural había perdido su ingenuidad y se sabía sobredeterminado por toda la edad colonial. Este autor reconoce la particularidad del sur del continente América Latina y propone un diálogo entre los actores sociales, culturales, interculturales y la necesidad de un pensamiento latinoamericano que supere la colonialidad, modernidad, que no es más que la colonización de los saberes. La nueva perspectiva que permea el pensamiento liberador latinoamericano reconoce que la modernidad como modelo del pensamiento y práctica de vida hegemónica implantada por el Occidente, Europa y Estados Unidos, es reproductora de una cultura colonial sustentada en el pensamiento capitalista occidental. En términos de poder, este pensamiento moderno colonial está estrechamente vinculado a la esfera política y económica. Como bien argumenta Aníbal Quijano, se apropia de la producción de conocimiento, siendo este un instrumento de gran importancia para la reproducción de un pensamiento colonizado. El sistema educativo nicaragüense y latinoamericano en general
ha estado sometido a la visión moderna y colonial del pensamiento occidental. El reto de nuestras universidades es superar ese pensamiento, incorporando de manera gradual la perspectiva decolonial en las prácticas discursivas de docentes y estudiantes. Es importante recordar, en este caso, pues para nosotros como los nicaragüenses y compartirlo también con ustedes, que la Constitución Política de Nicaragua reconoce la naturaleza multiétnica del pueblo nicaragüense. Esto está planteado en el título 2 y el artículo 8. Y lo cito. El Estado reconoce la existencia de los pueblos originarios y afrodescendientes que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución y en especial los de mantener y desarrollar su identidad cultural, su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales. Una política normada por la Ley número 28 de 1987, que es el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe nicaragüense, y su reforma, también plantea que el modelo familiar y comunitario promovido por el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional le ha permitido a las instituciones de educación superior trabajar en la actualización del proyecto institucional con el fin de hacer que la visión de las universidades siga la ruta del desarrollo del país. Y esto lo hacemos también considerando lo que plantea la Constitución, lo que plantea el Estatuto de Autonomía de la Costa Caribe nicaragüense y lo que plantea también la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior. Los procesos de mejora institucional, acreditación y ampliación de los programas y carreras profesionales y técnicas tienen como propósito retribuirle al pueblo pobre los derechos que históricamente se les habían negado, como es el acceso a la educación superior. Una educación superior que esté al servicio de la comunidad urbana y rural, multiétnica y pluricultural. Las transformaciones emprendidas por las instituciones de educación superior en Nicaragua en los últimos 10 años abordan una variedad de temas sensibles para el logro de la meta de la educación inclusiva e intercultural, y entre ellas destaco la siguiente: la ampliación de la matrícula, la puesta en marcha de una política de ingreso que tome en cuenta la representación de todas las regiones del país. O sea, las universidades que conforman el Consejo Nacional de Universidades, que son las universidades nacionales, tienen presencia a nivel de todo el país. El propósito de la ampliación de la matrícula es asegurar esa inclusión, esa integración y desarrollo de los territorios y localidades, teniendo en cuenta sus particularidades socioculturales y económicas, porque se lleva la educación hasta cada uno de los territorios y se forman las competencias necesarias. Las universidades públicas y comunitarias, acá en Nicaragua nosotros llamamos universidades comunitarias interculturales a las universidades que atienden toda la educación en conjunto con el resto de universidades del país, pero que ellas están enclavadas en el Caribe, tanto en el Caribe Sur como en el Caribe Norte de Nicaragua. Estas universidades en los últimos años han logrado tener presencia en todo el territorio nacional y particularmente en el territorio del Caribe, que es muy importante en el enfoque de la restitución de derechos. Cada una de estas universidades tiene un área geográfica y una población de atención. De igual manera, tiene en cuenta posibilidades de movilidad de los estudiantes y las necesidades de cada uno de los territorios del país. También voy a referirme a este otro hecho que es importante, que lo estamos logrando en este final ya del año 2022, que es la aprobación y puesta en vigor del marco estratégico de la educación superior nicaragüense, hecho que hemos impulsado este año y que estamos ya finalizando para implementarlo. Este paso representa una acción más en todos los procesos de transformación e institucionalización de la IE. Con este documento se busca orientar las acciones en beneficio de la calidad y pertinencia
institucional universitaria. Pero esto es a partir de todo un proceso de reflexión que hemos realizado en Nicaragua para asegurar todos estos procesos de transformación y desde luego esa también garantía de la perspectiva de pertinencia de la educación y de calidad y de esa educación gratuita. El proceso de transformación y ampliación del acceso a la educación superior para todo el pueblo ha permitido la apertura de programas y nuevos recintos en zonas de importancia estratégica desde el punto de vista cultural y económico de nuestro país. Aquí también hay un hecho importante que es referirme al programa como la Universidad Abierta en Línea en Nicaragua, que este fue creado en el año 2017 como un proyecto integrador e innovador al ofrecer cursos libres por medio de modalidades virtuales para aquellos estudiantes que por alguna razón no pueden formalizar su presencia en una universidad en cualquier zona del país, en las sedes universitarias, pero actualmente nosotros ya tenemos una oferta formal de carrera a través de la Universidad Abierta en Línea. También dentro de los procesos de ordenamiento y desmercantilización de la educación superior se inscribe la reciente creación, por ejemplo, de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, con presencia amplia en zonas del Pacífico, el centro y el sur del país. Esto lo menciono como un ejemplo porque son los procesos de reordenamiento que ha tenido la educación superior en Nicaragua como un subsistema del sistema educativo y se han creado 3 nuevas universidades nacionales para tener mayor atención a los jóvenes. A tono con la perspectiva decolonial, las universidades comunitarias como proyectos educativos inclusivos se inscriben dentro del modelo familiar y comunitario implementado desde el año 2007 por nuestro buen gobierno presidido por el comandante Ortega. Aquí nos referimos entonces a las universidades como la Universidad de Huracán, que es una universidad comunitaria intercultural, y también la Universidad BICU, que están las 2 universidades comunitarias interculturales que han atendido la formación desde su creación, atendido esa formación de los profesionales en una zona donde históricamente estaba desatendida en términos de la educación en general y particularmente la educación superior. Ahora tenemos un fortalecimiento de la educación con ese enfoque intercultural en nuestro país. La integración al sistema de enseñanza universitario nacional y el apoyo estatal con que cuentan las universidades comunitarias se inscribe dentro de la autonomía que posee la región del Caribe nicaragüense. Ya mencionábamos lo del Estatuto de la Autonomía de la Costa Caribe nicaragüense y que también estas universidades se inscriben en ese contexto. Ambas universidades constituyen un pilar importante en los esfuerzos de promoción y defensa de las prácticas e imaginarios de las comunidades indígenas y afrodescendientes de esta vasta y rica región olvidada y marginada por los gobiernos oligárquicos herederos de la modernidad, colonialidad capitalista que gobernaron al país desde la independencia. Integrados, las universidades, pues también estamos integrados en todo este proyecto nacional por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Este es un esfuerzo que se viene dando en la revolución y que en esta segunda etapa de la revolución pues se está consolidando. Las universidades comunitarias bajo el régimen autonómico con sus programas y carreras constituyen un importante aporte en la formación de profesionales, fortaleciendo valores identitarios desde una perspectiva de nación unitaria. Se ofertan carreras con enfoques interculturales, como por ejemplo la enfermería intercultural o la medicina intercultural, las ciencias de la educación con mención en una educación bilingüe intercultural. O sea, se está en un esfuerzo de que se mantenga esa identidad cultural, esa interculturalidad y que la educación sea pertinente y contextualizada.
La Universidad de Vico en el Caribe Sur, que tiene su sede central en la ciudad de Bluefield y con una fuerte población afrodescendiente, ofrece la carrera de medicina incorporando saberes tradicionales, igual también como la tiene la Universidad Huracán en el Caribe Norte. Derecho que tienen como eje, Derecho, que también es una carrera que la tienen como ejes de currículo, las leyes y tradiciones autonómicas, los estudiantes de ciencias políticas con mención mención autonómica, que estudian procesos y experiencias de políticas autonómicas latinoamericanas y de otras regiones del mundo. También otro aspecto que me interesa aquí compartirlo con ustedes es el proceso de trabajo conjunto que estamos desarrollando en Nicaragua, los 4 subsistemas que conformamos el sistema educativo nicaragüense. Esta articulación de los subsistemas del país está dentro de una lógica de desarrollo y bien común, que otro proceso de transformación educativa que hemos experimentado en los últimos años, y aquí estamos hablando del Ministerio de Educación, que atiende la educación básica y media, el Instituto Tecnológico, que es un ministerio ya que atiende la educación técnica, el Subsistema Educativo Autonómico Regional, que atiende todo este sistema de educación comunitaria e intercultural, y el Consejo Nacional de Universidades, que somos los rectores de la educación superior nicaragüense, pero que además está conformado por las 10 universidades nacionales, incluyendo las 2 universidades comunitarias interculturales. Dentro del marco de la estrategia de transformación evolutiva de la educación, en los últimos años se ha venido trabajando en la adaptación de los planes y programas educativos desde la educación inicial hasta la educación universitaria, como un sistema integrado, o sea que vamos trabajando juntos en la Comisión Nacional de Educación, atendiendo esas necesidades de formación desde la educación inicial en ese proceso evolutivo hasta la educación superior, cuyo punto de llegada formativa es la de ciudadanos profesionales o técnicos que responden a las necesidades del modelo de sociedad que estamos construyendo. Un modelo solidario, cristiano, socialista y humanista. ¿Cómo vemos a las universidades en esta relación con las expresiones sociales organizadas, o sea, los movimientos sociales? La literatura relacionada a los movimientos sociales es amplia y prolija en detalles acerca de la experiencia, tendencias y perspectivas asumidas por los primeros estudios realizados sobre estas expresiones sociales desde la década de los 70 del siglo pasado. Desde el punto de vista epistemológico, los movimientos sociales han sido interpretados de diversas maneras por académicos y políticos. De acuerdo a la evolución o contexto histórico, hoy día se habla de movimientos sociales tradicionales, o sea, movimientos obreros, gremiales, políticos, entre otros, y nuevos movimientos sociales, o sea, de género, trabajadores por cuenta propia, LGTB, indígenas, entre otros. Una de las tendencias relacionadas con los movimientos sociales es darle el carácter de apolítico y refractario a las políticas del Estado, al considerarlas inscriptas dentro de la modernidad y colonialidad. Sin desmeritar esta perspectiva, no se debe descalificar a priori y de manera absoluta los esfuerzos de los proyectos estatales, mucho menos si provienen de gobiernos de inspiración socialista y solidaria que trabajan procesos integradores, otorgando autonomía y poder de autogestión a grupos o sectores sociales marginados como una forma de restituir derechos sociales, culturales y económicos. Lo anterior nos induce a preguntarnos, ¿qué entendemos por movimientos sociales? En países occidentales, estos movimientos han sido estudiados a partir de conceptos como grupos de interés o sistemas de mediación política de interés. Dentro de las perspectivas de análisis de las instituciones de educación superior a tono con la propuesta de políticas públicas estatales, es pertinente verlas como expresiones sociales organizadas, que, como dice Brito Valdés en 2017, son formas organizadas en comunidades, asambleas, coordinadoras,
foros y formas de participación política que obedecen a políticas consensuadas del Estado y grupos sociales que pueden ser de tipo horizontal o vertical. Las instituciones de educación superior de Nicaragua han venido trabajando de la mano con expresiones sociales organizadas conocidas como organizaciones del poder ciudadano. Son organizaciones que representan importantes expresiones de interés socioproductivas, culturales y económicas, locales, territoriales, inscritas dentro del modelo de participación de todo el pueblo, impulsado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional con el fin de superar el neoliberalismo moderno y colonial. El gobierno acompaña a estas expresiones sociales organizadas con el fin de crear capacidades para la implementación de alternativas de desarrollo humano que superen la pobreza, recupere y defienda la soberanía nacional y transforme la estructura de poder a una verdaderamente democrática y autogestionaria. A partir de esta perspectiva, las instituciones de educación superior de Nicaragua vienen impulsando con mucho vigor en los últimos años el programa Universidad en el Campo, cuyo fin es aportar a la superación de la exclusión social y generar acciones que incidan en el desarrollo humano sostenible de la población nicaragüense. Es un programa revolucionario e innovador porque ha obligado a las universidades a transformarse, redefiniendo la manera de cómo ampliar la educación superior, saliendo de los recintos urbanos e irse a las comunidades rurales. El programa UNICAN se inició en la UNAM Managua en el año 2012 y en la actualidad está siendo implementado por la mayoría de las universidades del CNU. Una de las particularidades del programa es la coordinación que se hace con los gobiernos locales y organizaciones del poder ciudadano, con el fin de preparar técnicos y profesionales de diversas edades que viven en las zonas rurales y que por algunas razones se les dificulta trasladarse a los recintos universitarios en las principales ciudades. Las carreras que se ofertan en este programa son aquellas que están en correspondencia con el desarrollo de las comunidades y los gobiernos locales, que ellos mismos las determinan como importantes para el desarrollo de la zona. El programa UNICAN es un programa educativo integral que toma en cuenta la identidad local, las formas de vida, la producción y consumo de los habitantes de cada una de las localidades donde se está ofreciendo las carreras a través de este programa. Este programa reconoce la experiencia de los jóvenes que han estado, ese diálogo de saberes, porque ellos han venido participando en las actividades durante toda su vida con sus padres, labrando la tierra, cuidando el ganado o los animales de corral, y cuentan con la experiencia empírica que da el contacto diario con la naturaleza y la práctica de producciones heredadas. Los contenidos curriculares de las asignaturas toman en cuenta la experiencia empírica de los jóvenes y la universidad les proporciona conocimiento científico, para dar hacer el diálogo de saberes y nuevas formas de abordar los procesos relacionados con su ámbito de aprendizaje. Es una experiencia que dota al estudiante de este programa de nuevos conocimientos, actitudes y prácticas para que los trasladen a sus hogares, a la familia y la comunidad. La experiencia de este programa de UNICAN está incidiendo en un tema de gran preocupación para las instituciones de educación superior, como es el medio ambiente y la gestión de riesgo. En este sentido, destacamos el manejo de los residuos, las técnicas de construcción o manejo de tierra para la labranza o riego, son temas abordados dentro de los programas de formación que están incidiendo de manera positiva en prácticas amigables con el medio ambiente. El cuidado del medio ambiente, la gestión de riesgo, la innovación y el empoderamiento de los jóvenes son ejes transversales de los procesos de aprendizaje de los estudiantes en este programa. UNICAN es un programa horizontal que no solo contribuye a elevar la educación en el campo y a formar esa mano de obra especializada, sino que en sus localidades de origen, sino que también nutre al docente universitario de otras experiencias que comparte con los estudiantes de este programa y los estudiantes de las ciudades. El programa lleva un intercambio de conocimiento,
generado por la interacción docente, facilitador y estudiante, acercando al campo y la ciudad dentro de una lógica que orienta la restitución de derechos a una educación inclusiva y de calidad. Pero también el propósito que tiene este programa es lograr que haya esa mejora del nivel de vida, porque ellos tienen competencia y pueden transformar su entorno. Para finalizar, dentro de las transformaciones en la educación y siendo consecuente con los esfuerzos del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, se ha avanzado en la restitución de derechos humanos de las mujeres a una vida digna, bienestar e igualdad de oportunidades. Las universidades asumen con responsabilidad el lugar que le corresponde a las mujeres en cuanto a matrícula, representación geográfica, local o regional en el caso de las estudiantes, así como la representación en los órganos de gobierno de las universidades, en calidad de representantes estudiantiles o funcionarios. La equidad de género es un tema importante para la IE, asumido con responsabilidad por sus autoridades. El fin es superar prácticas y formas de trabajo patriarcales aún presentes en nuestra sociedad. Otro tema que se viene trabajando en el proceso de transformación educativa es la educación superior. En la educación superior es la restitución del derecho que tienen las personas con discapacidad a una formación técnica o profesional. Es un tema complejo, no obstante, las IES han venido poco a poco realizando trabajos de sensibilización y creando condiciones para la acogida de los estudiantes en carreras donde pueden desenvolverse de acuerdo a las patologías o carencias o algunas dificultades que ellos tengan. El resto está en estructurar un programa que establezca de manera clara una ruta a seguir por estos estudiantes que quieren ingresar a la educación superior y que lo puedan hacer sin límites algunos, o sea, eliminando las barreras arquitectónicas, pero también aprendiendo a trabajar a través de distintas estrategias didácticas y de aprendizaje. Esto es lo que yo tenía preparado para compartir y espero que sea de mucha utilidad para la reflexión en estos temas que están abordándose en la convención. Muchas gracias.